El poder de los tacones. Bienvenidos a otro episodio del Poder de los Tacones. Y hoy hablamos de una realidad que muchos prefieren no ver, pero que está más cerca de lo que creemos. El tráfico humano no es un problema lejano, existe en todos los países. Y lo más alarmante, muchas de estas víctimas no son secuestradas, son engañadas, captadas con falsas promesas de empleo, de educación o simplemente una vida mejor. Y para hablar de este tema, hemos invitado a Lisette Valdés Valle, quien es la portavoz de la fiscal Catherine Fernández Rundle. Lisette, bienvenida. Muchísimas gracias, Gladys. En nombre de la fiscal Catherine Fernández Rundle, que quería estar con nosotros hoy día, no pudo, pero agradece tanto que tú des este espacio para este tema tan importante que, como dices, afecta no solamente a una comunidad o a un país, es un problema mundial. Entiendo que es un problema mundial, pero en este momento la Florida está catalogada de número 3 y Miami de número 1. Sí, mira, esto fue algo que cuando la fiscal Fernández Rundle se fue empapando en el tema, right? Porque nosotros pensábamos, bueno, el tráfico humano es que vienen en un contenedor de otra parte del mundo y los traen. Bueno, sí, eso sí existe, pero la gran parte del tráfico humano aquí en este país y aquí en nuestra comunidad es local. Las víctimas son niños de aquí que están en nuestros colegios, en nuestros parques, en nuestro sistema de foster care, o que están en sus casas con sus padres y están siendo traficados y nadie se da cuenta. Entonces ella empezó a estudiar y vio que las estadísticas decían que la Florida es el número 3 en casos de víctimas de tráfico humano, y en la Florida, el condado Miami-Dade, ¿no? El Greater Miami Area, es el número 1. ¿Por qué? Porque cualquier zona que atrae turismo, primero que tenemos unas playas espectaculares, tenemos unos negocios internacionales, tenemos eventos como ahora la FIFA, tenemos conciertos. Los eventos mundiales todo atraen más el tráfico y queremos humano. que vengan las personas a disfrutar de nuestra gran ciudad. Pero eso también atrae a estos depredadores, a estos criminales que buscan explotar a nuestra juventud. Y a veces explotan la juventud de aquí, a veces los traen de otros lugares. Hay, por ejemplo, en Orlando también es otro centro, en Las Vegas. Entonces hacen como un circuito que van moviendo a las muchachas. Primordialmente vemos que el 91% de las víctimas son mujeres y el 9% hombres. ¿Qué están haciendo para evitar esto? Para poder contrarrestar, porque yo me acuerdo cuando vino el Super Bowl, que nos enteramos de esto. En ese momento yo pude hacer una resolución para darle a la policía más recursos, pero me acuerdo que en esa época desaparecieron 23 niñas y recuperaron 18. Sí, mira, son dos cosas que hay que hacer. Primero, sí, hay que darle los recursos a las agencias del orden público, ¿verdad? Para hacer operaciones proactivas y reactivas. Pero para poder lograr rescatar, porque a veces no podemos seguir casos criminales en contra de los depredadores, pero rescatar a las víctimas, necesitamos, esta palabra me es un poco difícil en español, concientización. Concientizar. Lo dije bien. Mi mamá va a estar contenta. Ok, es crear conciencia de qué es el tráfico humano, cómo luce. Y hay cositas, por ejemplo, hay una muchacha, vamos a hablar de las niñas, tiene heridas que no sabe cómo explicar cómo las tiene, está en hoteles sin explicación, porque no es que llegó mi prima y me estoy quedando en el hotel con ella. ¿Por qué está siempre en este hotel? Está usando drogas, la están controlando con drogas. Es muy reservada cuando le preguntan dónde está y dónde has estado y con quién andas, y está muy no quiere decir su locación. O sea, se nota que está escondiendo algo. Sí, y no está, a veces no mira a los ojos, no tiene identificación, tiene las uñas recién hechas, un teléfono nuevo,
cosas que no se explican. Como una muchachita, vemos que la mayoría de las muchachas son entre 14 años y 24 años de edad, las víctimas. Son niñas, aún con 20 años son niñas. Entonces, esas personas están vulnerables, necesitan amor, cariño. A veces no tienen familiares en la casa que les puedan prestar atención porque están trabajando. A veces sí, son los dos padres que están trabajando, pero por el internet alguien se le acerca. ¡Ay, qué linda eres! Esa es mi pregunta y antes de irnos, explícame qué es el Romeo. Bueno, no es Leonardo DiCaprio, como la película. No, es una persona, son unos criminales profesionales que saben cómo explotar la vulnerabilidad de estas muchachas jóvenes y muchachos jóvenes, diciéndoles cosas bonitas, dándole aceptación, a veces regalos, ¿no? Entonces se encuentran con ellos y le hacen pensar que es el novio. Entonces tú eres mi novia, mira, las van atrayendo. Sí. Entonces, varias cosas pueden pasar. Puede ser que estén con ellos, vente a vivir conmigo, vente conmigo de vacaciones. Y después lo que se encuentra la muchacha es una situación donde la están violando, la están drogando. A veces es por las malas, a veces le dices que mira, un amigo mío, yo le debo dinero, pero él dice que si tú te acuestas con él, entonces no le tengo que pagar. Son muchas cosas. O sea, manipuladores total. Súper. Y también vemos niños que a veces en las casas hay unas cosas terribles que pasan, abuso sexual, abuso físico, o una cosa normal, que un teenager se pelea con los padres, ¿no? Se va de la casa. Cuando están fuera de la casa, las primeras 48 horas son cruciales y ahí pueden caer en las manos de estos depredadores. Lisette, gracias, y sé que aquí vamos a tener en pantalla todos los números para las personas cuando ven esas señales para poder llamar y para poder avisar. Tenemos una línea directa aquí en el condado Miami-Dade, o si están aquí para cualquier evento es el 305-349-7867 y toda la información te la dejo para tu público. Mil gracias y ya regresamos con historias de una víctima real. Y estamos de regreso con Gloria, quien nos cuenta su historia de cómo fue víctima de este Romeo a los 12 años. Y al Romeo que nos referimos fue lo que vimos en el segmento anterior, donde Lisette nos explicó cómo les coquetean o cómo las atraen. Bienvenida, Gloria. Hola, muchas gracias por tenerme aquí hoy. Tu historia empieza desde los 12 años. Sí. Y eres una víctima de tráfico humano. Sí. Cuéntanos qué pasó. Yo tenía un novio que tenía 16 años cuando yo tenía 12. Yo lo conocí en middle school, en sexto grado. Él estaba ahí visitando a otros amigos que no pasaron el grado y todavía estaban en middle school. Y me parecía súper bonito, alegre, quería, ¿sabes?, ser su novia, conocerlo. Y después de 9 meses, él cambió y poco a poco me fue manipulando y amenazándome. También mi papá era federal, entonces era mucho con el tema de que no le puedes decir a tu papá, si tu papá sabe lo que estamos haciendo, para el futuro de nosotros se va a enojar, amenazas contra mis amigas, mucha gente. Entonces esto duró 5 años y medio. Que él me usaba para diferentes cosas. Empezó primero como pasando un paquete al otro o esperando afuera de un sitio mientras él entraba y salía. Yo a los 12 no sabía lo que estaba pasando. Era mi primera relación, entonces poco a poco cambió y empezó a dejarme en sitios a lo que yo llamo citas con otras personas y después me recogía. ¿Y las otras personas abusaban de ti? Sí. No todas citas eran sexual, pero la mayoría sí eran. ¿Y cómo te tuvo manipulada de tal manera que seguiste ahí por 5 años? Mucha gente me pregunta lo mismo y honestamente le tengo que llevar al principio. Piensa en una niña que conocen de 12 años.
que nunca ha tenido relación. ¿Sabes? Todavía no estamos, maybe los padres no hablaron de eso todavía. Mis padres no me dijeron a los 12 años, esta es una relación y esto es como tenerla y esto es no y esto es positivo o negativo. Entonces para mí, él empezó a darme todo lo que yo quería, atención, regalitos. Estaba en mi casa con mi familia celebrando todos los eventos, todos los cumpleaños. O sea, el Romeo de lo que nos habló Lisette. Ya, tremendo. Era lo mejor. Mi papá estaba enamorado de él, mi mamá también. Yo tengo 3 hermanos mayores, todos. Y por el otro lado te llevaba a abusar. Sí. Y para ti eso mentalmente, ¿qué pensabas en ese momento cuando eran otras personas? Esto empezó porque él siempre decía que él no me podía dar la vida que me estaba dando mi papá, mis padres, ¿no? El dinero que ganaba él, como teníamos la casa, todo. Entonces, él decía que para nosotros tener una vida, para yo estar feliz, para él estar feliz, teníamos que trabajar juntos. Y pedir favores de algunas personas para que nos abran la puerta, para que nos den un contrato, para que nos den dinero, lo que sea. Entonces, poco a poco, eso fue como él de verdad que me cogió. ¿Cómo te saliste de eso? Ya unos meses antes de cumplir 18 años, me llamó un amigo mío y me dijo que alguien lo mató a mi novio. Y yo me metí en la computadora, antes no era en el teléfono, no, entonces fui a la casa, fui a la computadora y me metí en Ask Jeeves, que era antes para el Google de ahora, y encontré que sí, que lo mataron en un carro y nunca supe más de su familia. O sea, a ti te salvó que a él lo hayan matado. Sí, Dios, karma, cualquiera de los dos que tú piensas. Como tú lo quieras creer. Y Así ahora mismo. tienes una fundación para recuperar niñas. Sí, entonces yo trabajo mucho en la comunidad para hablar sobre tráfico humano. Yo tengo 3 hijas, a mí me pasó aquí mismo, entonces en la fundación yo educo en las escuelas, en los hospitales, a los policías, a cualquier persona que me deje hablar, a contarle mi historia, porque mucha gente se le olvida que puede estar viviendo en casa, durmiendo todas las noches en tu casa como yo y con tus padres y todavía puede estar en esta situación. Entonces con la fundación nosotros también damos charlas, one-on-ones, ¿no? Terapia para las niñas también y recién un libro para hablar de safety, ¿no? De cómo educar a los niños sobre el bien tocar y el mal. Y los strangers, la gente que maybe no conoces al principio, como una maestra el primer día de la escuela, no la conoces el primer día, pero puede ser que ella es segura, safe stranger. Y también los secretos. Los niños le encantan secretos, surprises, no, todo eso, pero que es un secreto positivo y que es uno que le puede hacer daño. O sea, esa es la parte de cómo logró que nunca le contaras a tus padres. O sea, mantener el secreto. Te digo unas cosas ahí, porque no todo fue él. Sí, muchas amenazas contra mi amiga, mi mamá, mi papá, todos. Pero también fue... Mi papá siempre me decía que si alguien me hacía daño, ¿qué iba a pasar? ¿Qué le decimos a los niños? A los hijos de nosotros. Lo matamos, ¿verdad? Sí. Ok, Bueno, ¿viste? o sea... Sí, o sea, llegas a hacer algo y te mato, entre comillas, sí. Pero eso es lo que mi esto papá me decía. Si alguien te hace algo, Gloria, lo mato. ¿Y dónde trabajaba mi papá? En la cárcel federal. Yo no iba a ser culpable para que mi papá esté en la cárcel federal. Yo esto me lo calo. Yo me lo calo y vamos a estar bien. Mi mamá también, ella tiene multiple sclerosis, MS, esclerosis múltiple. Sí. Lo he tenido toda mi vida. Y él siempre decía que si ella se enteraba lo que nosotros hemos hecho, entonces eso iba a ser la cosa que lo iba a matar. Y cuando pasó todo esto, tus padres ahora... Después de todo, de la terapia y todo lo que pasó, yo sí le conté a mis padres. Es algo que hablamos poquito, poco a poco, ya que me ven haciendo todo esto, ya mi mamá participa en muchas cosas conmigo. Y no sé, es la vida, es lo que pasó, pero tenemos que seguir para adelante, ¿no? Gloria, mil gracias por contar tu historia. Gracias a ti. Y aquí vamos a dejar toda la información de Gloria para lo que necesiten. Y ya estamos de regreso
con el próximo segmento del Poder de los Tacones. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse a YouTube. Y estamos de regreso con Maria Mayer, la directora de la Fundación The Women's Fund de Miami-Dade County. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gladys, por invitarme. Yo sé que este es un tema muy fuerte y ustedes es parte de uno de los pilares que tienen, pero ahora están trabajando juntos con mucha gente, una colaboración para la campaña para evitar el tráfico humano. Cuéntanos. Cuando nos unimos fuerzas, y unimos fuerzas no solamente de comunicarnos bien, Gladys, pero tú sabes que tú eres experta en la comunicación. Hay tantos mensajes que nos llegan en el curso del día. Antes necesitabas escuchar un mensaje como 7 veces para que te entrara en la cabeza. Ahora son como casi 50 veces que te tiene que entrar un mensaje. Si no nos unimos en colaboración para enfrentarnos y darle información sobre el tráfico humano, si lo damos, se va a quedar todo el mundo adormecido sin saber qué hacer. Si nosotros tenemos las mismas fotos, los mismos mensajes, los mismos números de teléfono donde la gente puede ir y ponerse en acción, podemos muchísimo mejor las posibilidades de éxito. Si colaboramos. Ese teléfono lo vamos a tener también que hablamos con Lisette. Sí. Pero el hashtag es One Team. La campaña tiene el liderazgo de la oficina del State Attorney, que como te contó Lisette, con sobrevivientes, líderes como Gloria y organizaciones como la de ella. Y somos como 100 organizaciones que nos juntamos fuerzas para colaborar y no quedarnos cortos. Lo más importante, Gladys, te lo estaba comentando antes, los mensajes que nosotros ponemos en las vallas, en los programas de televisión, en las paradas de autobuses, son campañas diseñadas por gente sobreviviente y por gente que trabaja con víctimas del tráfico humano. ¿Qué quiere decir eso? Antes la gente piensa que es todo muy Hollywood, que es como Taken, que de repente una niña ahí está leyendo un libro esperando el autobús y alguien viene y la rapta. No es que jamás eso pase, pero es muy raro. Lo más común son las historias de gente como Gloria, que ha contado las realidades de cómo el Romeo se bombardea de amor, en inglés se llama love bombing, y muchísimas otras cosas que confunde a cualquiera. Entonces, en vez de tener una niña ahí con cinta encima de la boca, nuestras vallas tienen una mujer guapa diciendo, no es un cuento de hadas. Si parece un cuento de hadas, no es un cuento de hadas, puede ser. No lo o otra valla tiene un señor que parece padre, hombre de negocios y tal, arrestado. Mira, Gloria, en su casa a todos querían al novio. Ese es el problema, no son los niños que se meten a jugar en los juegos de computadoras donde los van acercando, y yo no había entendido, por ejemplo, el secreto. Guardar secretos. La oficina del State Attorney, la gente de Christie House que trabajan aquí con los niños que están amenazados o víctimas, dicen que más del 40% hoy en hoy de las referencias vienen de gente que se conocen por primera vez online. Y claro, eso es completamente diferente a lo que era antes. Sí, hoy se renuevan así. Es un negocio tan lucrativo. $150 millones al año. Y muy difícil de... Sí, porque me explicaban que cuando una persona se roba un carro, vende un carro una vez, pero el tráfico humano venden a la persona una vez, otra vez y otra vez. Por eso me parece importante la campaña que ustedes están haciendo. ¿Y qué podemos hacer todos? Lo que tenemos que hacer todos es no quedarnos así como, ay, yo no puedo hacer nada.
porque está pasando enfrente de tus ojos. Alguien aquí, en toda esta vista tan buena, hay alguien que está trabajando sin que les pague en un apartamento y limpiando. Que alguien habrá traído a alguien. Y habrá otra persona aquí que está diciendo a su novio, no lo quiero hacer el novio, está diciendo tienes que hacerlo por mí, o si no, voy a hacer que tu hermana menor trabaje por mí. ¿Eh? O Esto está las pasando drogan, que ya no pueden salir de este hábito para que hagan lo que quieran. y se sientan tan poco válidos, porque son chicos o chicas también, con tanta vergüenza, les apartan tanto de lo que es la comunidad normal, que te hace pensar, solo te valgo ya para eso, porque ya yo no valgo. Y es mentira. Nos Pero valemos esa todos. es cómo mentira. romper el carácter de una persona, y ahí es donde los toman. Y vamos a enfrentarnos a nosotros mismos. Es porque la sociedad lo está permitiendo, y los gobiernos y todos, que eso sea ese negocio tan grande. Porque todos nosotros, si no participamos, somos cómplices. Y en eso tienes toda la razón. Tenemos que estar despiertos. Por favor, hablemos y acabemos con esta epidemia que está acabando con el futuro de nuestros niños. Y con esto cerramos otro episodio del Poder de los Tacones. Hasta la próxima semana.